Continuando con estos videos de la ley 2010, en este momento nos toca hablar ya de la renta de personas naturales, los cambios que introdujo esta ley al estatuto tributario, la nueva reglamentación, que pues realmente comparada con la 1943 pues no es mucha, pero vale la pena repasarla y así que se nos quede un poquito más, ir afianzando estos conocimientos. Tenemos de qué habla, pues habla, lo primero que habla esta ley en el título de renta de personas naturales es sobre los auxilios de las cesantías, de la modificación al artículo 27 en el numeral 3. En este momento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, habla de lo que estas modificaciones que afectan los auxilios de intereses a cesantías, habla del artículo 27 de la realización, cuándo son realizables el ingreso por cesantías para los no obligados a llevar contabilidad para las personas naturales. ¿Cuándo son estas cesantías? Porque pues, los que reciben cesantías pues son las personas naturales. De acuerdo a la ley 100, en el momento de la consignación al fondo o en el momento del pago directo del empleador. En ese momento vamos a hacer la realización del ingreso, es decir, en ese momento se convierte en un ingreso para nosotros, ¿cierto? Se convierte en un ingreso para nosotros. Y según el sistema tradicional o ley 50 y anteriores, el reconocimiento se hace en el momento que lo reconozca el empleador y se halla, para saber cuánto es, se halla por diferencia entre el saldo que tenía el año anterior al nuevo saldo que se le acumula este año. Es decir, que si el año anterior tenía 10 millones y el nuevo saldo este año son 12 millones, pues ese será el ingreso. También hay que tener en cuenta que si le hicieron algún anticipo de cesantía, como se acostumbra, habría que sumárselo, ¿no? Es decir, si hizo un anticipo de 1 millón, entonces serían 12 menos 10, 2, más el anticipo 1, 3. Bueno, pero todo esto a partir de la ley 18-19 empezó a cambiar, ¿no? Y trae unas repercusiones, porque pues ellas siguen siendo exentas. Entonces, ¿para qué todo esto se sigue siendo exentas? ¿Por qué? Porque eso trae unas implicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pues que el momento del ingreso de la realización va a ser en el momento de la consignación o el pago o el reconocimiento del empleador. Antiguamente era en el momento que se retiraba del fondo. Entonces, ¿qué pasa con esto? También se van a convertir en patrimonio. A partir del 2017 se convierten en patrimonio, ¿ya? Entonces, al convertirse en patrimonio, pues hay que tenerlo en cuenta para declarar renta. Tenemos que mirar cuánto a partir del 2017 teníamos en cesantías, tenemos ahí en cesantías, y eso tenemos que sumarlo para hacer parte de los ingresos que vamos a tener en cuenta para ver si declaramos o no declaramos. Por lo tanto, se va a aumentar la base de las personas que van a declarar. Otra parte muy importante es que también esas rentas exentas totales que tenemos nosotros no pueden pasar del 40%. Entonces, ¿qué pasa? Pues de pronto podría ser que todas estas cesantías que nos ganemos en un año, que se realicen en el año, pues puede que no entren a ser exentas totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un 25% en el caso de los laborales, tenemos las deducciones de dependientes económicos, tenemos las deducciones de intereses por vivienda o leasing habitacional y toda una serie de deducciones que esas sumadas no pueden ser superiores al 40%. ¿De cuál? Del ingreso que tenemos, ¿cierto? Del ingreso tributario que vamos a mirar, porque tenemos un ingreso tributario y le vamos a restar un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y a ese es que le vamos a aplicar la base del 40%. ¿Ya? Entonces, y en el caso de los independientes hay unos costos, y esos costos los metieron entre ingresos no gravables, y mire también la repercusión que tiene, para que la base en este caso sea menor. Entonces, al ser menor la base y multiplicar por el 40%, va a dar mucho menos. Entonces, ahí había una implicación para eso. También eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder mirar esto. Entonces, a pesar de que esto se tiene, hay que mirarlo desde ese punto de vista. Hay que tener mucho cuidado en la realización y en el patrimonio para poder declarar, y quienes no van a ser parte, van a ser parte de ese 40% que sumada todas las deducciones y rentas exentas, son apenas hasta el 40%. Entonces se va a tener como si no se pudiera tener realmente exenta toda.